Al término de una asamblea aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas, aquí en la División Puendó, estoy con el señor Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Don Martín, ¿cómo está? Muy bien, un saludo a todos los que nos están viendo en esta transmisión de esta importante televisora del Valle de Hidalgo. ¿Qué tal? Señor Esparza, usted es portador de una noticia, no solo para el Sindicato Mexicano de Electricistas, sino para el pueblo en general. Sí, buenas noticias. Estamos ante un hecho que, una sentencia, una demanda de amparo promovida por el sindicato para defender las relaciones individuales y colectivas de trabajo, y además para defender la reinstalación de los trabajadores. Y el Poder Judicial nos concedió la razón, nos concede el amparo de la justicia federal. Por tanto, Felipe Calderón violó la Constitución, violó la ley, y además hoy sentencia que se reinstalen los trabajadores con el patrón sustituto, que es la Comisión Federal de Electricidad, será la responsable de las obligaciones obrero-patronales y todo lo concerniente al contrato colectivo de trabajo. Este es un triunfo del movimiento obrero en este país. Si observamos la lucha de los trabajadores, desde los años 50 a la fecha, había puras derrotas del movimiento obrero o el movimiento social. Es un parteaguas este triunfo a nivel sindical. Sí, es muy importante, no nada más para nuestro país, sino en el mundo. Hoy se agudiza la crisis financiera provocada por los capitalistas y están imponiendo a los trabajadores nuevas condiciones de trabajo, pero además deterioro a las prestaciones que ya tienen adquiridas los trabajadores en este país y en el mundo. Entonces, esto nos permite mandar un mensaje claro a los trabajadores del país, que la única forma de defender los derechos ya adquiridos y establecidos en la Constitución es con la organización, es con socializar el conflicto, es con la unidad de los trabajadores y es con una resistencia permanente para defender lo que por derecho nos corresponde. Esa causa mayor que se argumentó contra el SNE no existió. Sí, el colegiado razonó al fondo, lo que no hizo la Junta Federal de Conciliación, porque hoy las juntas federales están secuestradas por el gobierno, secuestradas por los patrones, por los representantes de los sindicatos corporativos. No razonaron, simplemente se fueron bajo consigna de dar por terminadas las relaciones por un causal que dicen ellos, causa de fuerza mayor y caso fortuito. Dicen, Calderón publicó el decreto y por ende se terminan las relaciones individuales y colectivas. Ellos apostaron a que iba a haber una nula resistencia de los trabajadores del sindicato, y a 3 años se nos da la razón. No se justifican esas causales, toda vez que Calderón justificó su decreto en un asunto de incosteabilidad financiera. Dijo que era mucho dinero lo que le costaba al erario público mantener a Luz y Fuerza del centro y las prestaciones de los trabajadores, lo cual no fue cierto. Por tanto, con esta sentencia, que ya es inatacable, resuelve el fondo del conflicto. En la opción del patrón sustituto, es decir, la única opción es la Comisión Federal de Electricidad para recontratarlos. Sí, es la única. Y así lo establece en la misma sentencia. Dice la sentencia en términos del artículo 7. La pregunta es, la única opción en cuanto al patrón sustituto es la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros insistimos de que pudieran crear un nuevo organismo público descentralizado, porque ellos crearon una figura de comodato que entregó el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, que es el SAE, que fue nombrado por el Ejecutivo para liquidar a Luz y Fuerza. Ellos le transfirieron la infraestructura a la CFE ante un notario público. Es una figura que no es de derecho público, es de derecho privado. Entonces ahí es una simulación que ellos hicieron para negarnos la sustitución patronal. Hoy la sentencia resuelve el fondo. Dice, quien se ha hecho cargo del suministro de energía eléctrica en la zona que tenía Luz y Fuerza es Comisión Federal de Electricidad, y lo está haciendo con los mismos bienes que tenía Luz y Fuerza. Por tanto, se cumplen con las causales que establece la ley para decir que Luz y Fuerza del Centro es la empresa sustituida
y quien la sustituye es Comisión Federal de Electricidad, y todavía argumenta más, en la sentencia dice: CFE es la única que presta el suministro de energía eléctrica en todo el territorio nacional en términos del artículo 7 de la Ley Federal, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Entonces ya sentenció la Corte, que es la Comisión Federal de Electricidad. Entonces hoy vamos a estar en un organismo público descentralizado que es CFE, 2 sindicatos con 2 contratos colectivos de trabajo. Sí, a eso me refería, ¿no? Es decir, la siguiente pregunta es, ¿qué se da esto? Serán dos sindicatos vigentes, cada quien con su respectiva jurisdicción, en fin. Así es. SUTER y ESME. Así, el SUTER y el ESME, que son los 2 sindicatos del sector eléctrico, tenemos un convenio firmado entre los dos desde 1985. Siempre había problemas en las zonas y materia de trabajo. Entonces suscribió un convenio con Miguel de la Madrid Hurtado, con los 2 sindicatos. Estaba Leonardo Rodríguez Alcaine, estaba Jorge Tapia Sandoval, que era el secretario general del ESME, y estaban los directores de los dos organismos. Con eso terminó la problemática intergremial de las zonas y materias de trabajo. Nosotros tenemos debidamente delimitada nuestra zona. Ese convenio está depositado en la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje y está elevado a laudo. O sea, además también violaron ese convenio. Claro. Pero hoy se mantiene vigente las cosas como estaban el 11 de octubre del 2009. ¿Por qué la cerrazón de los medios? Hay tanto usuarios como sindicatos, organizaciones sociales, populares, campesinas, que han estado muy pendientes, muy solidarios. Decirles que gracias a todos ellos hemos llegado hasta este momento. El ESME prevalece, con esto gana una batalla. La lucha va a seguir porque van a querer privatizar la industria eléctrica. Hay que evitar que instalen estos medidores de prepago. Son inconstitucionales. Los llamados medidores inteligentes. Sí, esos son inconstitucionales. No puedes tú pagar por adelantado un servicio que es público. Claro. Y además les tienen que restituir a los usuarios el subsidio al que tienen derecho. Y ya subimos a la Cámara de Diputados el borrón y cuenta nueva, porque este conflicto no lo generaron los usuarios, lo generó Felipe Calderón. Estamos impulsando que haya una tarifa social desde el Congreso de la Unión y que se reconozca la electricidad como un derecho social y humano de todos los mexicanos. De parte del ESME, ¿hay alguna demanda contra Raúl Lozano y Felipe Calderón? Contra Javier Lozano, la pasada legislatura interpusimos un recurso de juicio político. Hoy con esta sentencia se mantienen firmes las demandas, porque aquí, además de limitar la Constitución y la ley, hay un perjuicio para el erario público, porque van a tener que pagar salarios caídos de 3 años de los trabajadores, y además hoy los que se liquidaron también se pueden hacer nulas sus liquidaciones e incorporarlos al trabajo.
Es un daño patrimonial al erario público y hay responsables. Responsables Felipe Calderón, Javier Lozano y todos esos secretarios de Estado que firmaron este documento. De modo que contra Felipe Calderón, sí, aunque sea juicio político, existe. Además del juicio, o sea, un servidor público, de acuerdo a la ley federal de servidores públicos, se hacen acreedores a juicio político, a demandas civiles, administrativas y penales. El hecho de que sea servidor público no te da las facultades para poder violentar la Constitución, golpear a los trabajadores, para quitarles sus derechos adquiridos ya en la Constitución y en la ley. Eso no puede ser, y además no se puede dejar un precedente de esta naturaleza, y no nada más por el caso de SUE. Felipe Calderón es el responsable de más de 70,000 muertos en el país. Es el responsable de la quiebra del país. Si checamos las finanzas públicas del país, las ha hecho pedazos. Es el responsable de toda esa opacidad y corrupción. Ahorita están saliendo a flote los contratos con los gallegos en cuestión de los hoteles flotantes, cuando su administración dice que no habían firmado ningún contrato con ellos. Los transbordadores. Sí, es increíble. Y cuando ya estaban firmados, lo acaba de decir Rajoy, que él vino a intervenir para que se concretaran. Entonces hay una opacidad y corrupción permanente. Una empresa ya en quiebra, como la española. Si no puede ser. Entonces, ¿quién nos va a rescatar a nosotros cuando hay 60 millones de pobres en este país? Y estos señores rescatando a los europeos, a los del primer mundo. Es inconcebible, no puede quedar este precedente de esta naturaleza en México. La elección de este despacho de abogados, Carlos de Buen, con Néstor de Buen y sobre todo Raúl Carracay Rivas, es lo mejor que pudieron haber hecho. Pues mira, siempre nosotros discutimos, analizamos y nunca nosotros dijimos que no teníamos la razón. Estábamos muy conscientes, y más un servidor me tocó a mí el proceso de creación de Luz y Fuerza del Centro. Me tocó cuando Salinas de Gortari mandó una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para modificar el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, concluir con la liquidación de las compañías de Luz y Fuerza del Centro, SADCB en liquidación, que duró 20 años. Pero tuvo que intervenir el Congreso para modificar la ley y ordenarle al Ejecutivo la creación de un nuevo organismo que atendiera la zona central del país. Se hizo eso. Yo me tocó estar en Los Pinos cuando Salinas de Gortari entrega el decreto de creación de Luz y Fuerza del Centro, y cuando llego a la Secretaría General yo participo en la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro representando los intereses de los trabajadores, llevando todo en orden. Nunca hubo una junta extraordinaria de gobierno para tomar la decisión de extinguir a Luz y Fuerza del Centro, cuando nosotros somos parte de esa junta de gobierno. Lo hicieron de manera unilateral, la hicieron de facto, violando la Constitución y la ley. Entonces había que aguantar para demostrarle al pueblo de México que Felipe Calderón mintió. Además, el sábado, un día especial, cierto evento deportivo de por medio, y por todo maquinado por la noche, por la noche, el ejército, la marina, la PFP, vestidos de PFP todos, y esa campaña criminal. Estos abogados son de los mejores abogados del país. Carracay Rivas es un excelente constitucionalista. Pues el mejor jurista que hay seguramente en México. Carlos de Buen y don Néstor de Buen, que también son los mejores despachos de abogados en materia laboral, son los que el sindicato contrató. Además también contrató otro doctor en Derecho del despacho del doctor Roberto Terrazas. Él lleva también la parte de constitucionalidad y legalidad. Hay otro despacho que traemos también, que ve toda la parte administrativa, es el doctor Samuel Durán. Hay todavía demandas en la parte administrativa, donde estamos demostrando, y ya fueron admitidas, y hoy los tribunales en lo contencioso administrativo van a revisar el fondo, si realmente Calderón cumplió con la formalidad que establece la ley para emitir un decreto de esta magnitud. Entonces, todo eso sigue, y además un despacho de abogados del propio sindicato. Al término de una asamblea aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas, aquí en la División Puendó,
Estoy con el señor Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Don Martín, ¿cómo está? Individuales y colectivas de trabajo, y además para defender la reinstalación de los trabajadores. Y el Poder Judicial nos concedió la razón, nos concede el amparo de la justicia federal. Por tanto, Felipe Calderón violó la Constitución, violó la ley, y además hoy sentencia que se reinstalen los trabajadores con el patrón sustituto, que es la Comisión Federal de Electricidad, será la responsable de las obligaciones obrero-patronales y todo lo concerniente al contrato colectivo de trabajo. Este es un triunfo del movimiento obrero en este país. Si observamos la lucha de los trabajadores, desde los años 50 a la fecha, había puras derrotas del movimiento obrero o el movimiento social. Es un parteaguas este triunfo a nivel sindical. Sí, es muy importante, no nada más para nuestro país, sino en el mundo. Hoy se agudiza la crisis financiera provocada por los capitalistas y están imponiendo a los trabajadores nuevas condiciones de trabajo, pero además deterioro a las prestaciones que ya tienen adquiridas los trabajadores en este país y en el mundo. Entonces, esto nos permite mandar un mensaje claro a los trabajadores del país, que la única forma de defender los derechos ya adquiridos y establecidos en la Constitución es con la organización, es con socializar el conflicto, es con la unidad de los trabajadores y es con una resistencia permanente para defender lo que por derecho nos corresponde. Esa causa mayor que se argumentó. Muy bien, un saludo a todos los que nos están viendo en esta transmisión, esta importante televisora del Valle de Hidalgo. ¿Qué tal? Señor Esparza, usted es portador de una noticia, no solo para el Sindicato Mexicano de Electricistas, sino para el pueblo en general. Sí, buenas noticias. Estamos ante un hecho que, una sentencia, una demanda de amparo promovida por el sindicato para defender la relación